Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un alma que ha sido propiedad de Cristo jamás se ha perdido y jamás se perderá del camino de la vida. El mismísimo Dios, el Dios Trino, es quien asegura a todo creyente que Él con certeza va a recibir lo que se le ha prometido. Cristo mismo dijo esto en relación con las almas redimidas en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y esto es algo, es decir, la seguridad en Cristo, es algo que debe producir en cada uno de los creyentes una paz que no se puede comparar con nada en este mundo. No hay mayor consuelo que un creyente pueda recibir que saber que en la victoria de Cristo hay seguridad eterna. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, es un error hacer de esta seguridad en Cristo una excusa para la pasividad o la negligencia espiritual. Porque de hecho, todo aquel que ha sido partícipe de Cristo, que participa de la vida eterna, por los méritos de Cristo, también tiene el propósito y la responsabilidad de perseverar hasta el fin. Así es como el autor a los Hebreos lo dice, pero en Hebreos 3, versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Todo aquel que participa de la promesa eterna también participa entonces de este propósito, perseverar hasta el fin. Y es cierto que nuestra salvación no está condicionada a todos nuestros esfuerzos por perseverar hasta el fin, pero nuestra salvación sí se va a evidenciar en que nosotros nos esforzamos cada día por retener con santidad nuestra profesión hasta el fin. Ahora, esta tarea de retener nuestra profesión para nosotros no es fácil. Todo aquel que ha profesado a Cristo, que participa de Cristo, va a tener que perseverar hasta el fin mientras lidia con nada más y nada menos que su propio pecado. Además, si este pecado llega a ser descuidado, podrá dar lugar a la amarga tentación de retroceder en el camino de la vida. Pero como ya decíamos, ninguno que realmente participa de Cristo va a retroceder de la vida eterna. Ninguno que participa de Cristo pierde la vida eterna por dejar de perseverar. Pero sí puede que a causa del descuido un creyente tenga que luchar contra la tentación de retroceder. Y el autor a los Hebreos, siendo consciente de estas cosas, escribe siendo también inspirado por el Espíritu para instruirnos en cuanto a cómo mantenernos distantes de la tentación contra la apostasía, con tal de cumplir con el deber y con el propósito por el cual Cristo nos ha llamado, perseverar hasta el fin. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, note que el llamado se le hace al creyente, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día. Y además el autor a los Hebreos también lanza una dura advertencia, colocando como ejemplo al mismísimo pueblo de Israel. El pueblo de Israel escuchó la promesa, se vio beneficiado por la instrucción de Dios, y sin embargo, al descuidar el pecado de su propio corazón,
les llevó a ellos a apartarse y a ser excluidos de la promesa, demostrando también así que nunca hicieron realmente parte de las filas del Señor. Hebreos capítulo 3, versículos 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Mis hermanos, tratar con el pecado y especialmente tratar con el pecado de la incredulidad es crucial si nosotros queremos perseverar hasta el fin, cumpliendo así con el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, por el cual el Señor nos ha hecho suyos. No podemos andar por esta vida siendo como pasivos contra nuestro propio pecado. Debemos andar de la manera en que el autor a los Hebreos también nos instruye. Temamos, Hebreos 4:1, temamos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros, y de nuevo le habla a creyentes, a la iglesia, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, al ver esta firmeza de Dios para negarle la entrada a su reposo a todos aquellos que fueron descuidados con los pecados de su corazón, puede que se imprima en nuestras conciencias una especie de terror, un sentido de alerta, un sentido de miedo. Porque ¿quién de nosotros podría decir que cuenta con las fuerzas necesarias, con las fuerzas suficientes como para tratar seriamente con el pecado y no dar jamás un paso atrás? Yo estoy seguro que ninguno quiere retroceder. Ese es el deseo. Pero ¿está usted seguro que usted tiene la fuerza necesaria como para perseverar hasta el fin, toda una vida, venga lo que venga? ¿Cómo hallar ánimo en la perseverancia si nosotros sabemos que somos débiles para mantenernos en alerta todo el tiempo? ¿Acaso no resolvió el mismo apóstol Pedro perseverar al punto de decirle a su propio Señor que Él iba a dar la vida? Cristo vino para dar la vida por su pueblo, pero Pedro estaba tan resuelto en sus propias fuerzas a perseverar hasta el fin que ahora él dice que va a dar la vida por Cristo. Y sabemos que esa misma noche Pedro negó 3 veces al Señor. Y esto es una clara evidencia de la debilidad remanente del creyente, de que es posible que nosotros, dejándonos llevar por nuestro pecado, pareciera que estemos dando un paso atrás. Verse tentado a retroceder y dejarse llevar por la incredulidad remanente del corazón, eso es una posibilidad real para todos nosotros. Es una posibilidad real para usted y es una posibilidad real para mí también. Vuelvo a repetirlo, verse tentado a retroceder y dejarse llevar por la incredulidad del corazón es una posibilidad real para todos nosotros. Y el autor a los Hebreos tampoco ignora este asunto, y por eso él también nos sigue instruyendo en cuanto a la manera de retener nuestra profesión hasta el fin, pero esta vez no lo hace desde el temor, desde el terror, sino desde el aliento y desde el consuelo. La porción bíblica que nosotros hemos tomado para este sermón, que como ya sabemos se encuentra en Hebreos 4, versículos del 14 al 16, dice de la siguiente manera: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El título de este sermón será Acércate confiadamente a su trono. Y quisiera presentarles a partir de este texto las razones por las que nosotros debemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Y son tres. Debemos acercarnos confiadamente a su trono porque primero, quien ocupa este trono es alguien grande. Nos debemos acercar confiadamente a su trono por la grandeza de quien ocupa este trono. Pero en segundo lugar, también nos debemos acercar confiadamente a este trono por la naturaleza de ese trono. Y en último lugar, veremos que nos debemos acercar confiadamente a su trono por los resultados de ese acercamiento. Entonces, tres razones: por la grandeza de quien ocupa el trono, por la naturaleza del trono mismo y por los resultados del acercamiento. Veamos la primera. Debemos perseverar hasta el fin, acercándonos confiadamente a su trono por la grandeza de quien ocupa el trono. Y el autor a los Hebreos claramente señala que es Jesús quien ocupa este trono, pero empieza a describir la grandeza de Jesús desde varios aspectos. Y la primera forma en la que el autor a los Hebreos describe la grandeza de aquel que ocupa el trono es en cuanto a su persona. El autor a los Hebreos dice en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Cuando el autor a los Hebreos dice que Jesús es el Hijo de Dios, ahí él está señalando la grandeza de la persona que ocupa ese trono. Y hay distintos usos que se le da a esa expresión Hijo de Dios. Por ejemplo, nosotros los creyentes podemos ser llamados hijos de Dios, adoptivos, pero se nos llama hijos de Dios. Pero cuando este término o esta expresión se usa en cuanto a Jesús, en cuanto a la segunda persona de la Trinidad, cobra un sentido muy distinto. Él no es el Hijo de Dios de la manera en que nosotros somos hijos de Dios, sino que Él es Hijo en un sentido divino, en un sentido único. Cuando Jesús estuvo ante el concilio siendo acusado falsamente, el sumo sacerdote le dijo en Mateo 26:63, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo. Y note lo que quiere resolver el sumo sacerdote, el Hijo del Dios viviente. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta del Señor en el versículo 64 fue la siguiente, tú lo has dicho. Y nota cómo complementa esa respuesta. Además, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y ante esta respuesta, pues el concilio rasgó sus vestiduras, porque qué más evidencia necesitaban para acusar a Cristo de que se estaba haciendo igual a Dios. Así que el Señor, cuando respondió aquí al sumo sacerdote, que estaba exigiendo que le reconociera si Él es el Cristo, el Hijo de Dios, Él estaba reconociendo su deidad. Él estaba reconociendo su soberanía con el título Hijo de Dios. Así que cuando el autor a los Hebreos habla de Jesús, de aquel que ocupa el trono como el Hijo de Dios, nos está describiendo a Cristo desde su persona divina, como el unigénito del Padre, como el único Hijo que podríamos decir que comparte la misma esencia, exactamente la misma esencia divina con el Padre. Y de hecho así fue como el autor a los Hebreos inició su carta. Hebreos 1:3 dice lo siguiente en cuanto a Jesús. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es una expresión de la divinidad de la segunda persona de la Trinidad. Mis hermanos, aquel que está sentado en ese trono
del que se habla en nuestro texto no es una persona inferior al Padre, no es una persona inferior a Dios. El que está sentado en el trono al cual nosotros debemos acercarnos es una persona divina, comparte la misma esencia con el Padre, es igual de poderoso que el Padre, es decir, es todopoderoso y comparte todos los atributos que también están en el Padre por naturaleza divina. Y ahora esto, la grandeza de la persona de Jesús, debe a nosotros animarnos o darnos confianza para acercarnos a su trono. Y eso puede parecer contradictorio. ¿Cómo nosotros podemos ver la grandeza de una persona, en especial contemplar la grandeza de Dios, su santidad, su majestad, y no llenarnos de temor, sino más bien de confianza como para acercarnos a Él? Podríamos pensar que la mejor respuesta de nosotros los creyentes al ver la grandeza de la persona de aquel que ocupa este trono es más bien como la respuesta de Isaías cuando vio a Cristo mismo centrado precisamente en un trono. Recuerde que Isaías en el capítulo 6, en el versículo 1, él dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí Isaías estaba viendo toda la grandeza de Cristo. ¿Y a qué le llevó esta grandeza, el contemplar esta grandeza? Dice en el versículo 5 de Isaías 6, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Podríamos pensar que esta es la mejor respuesta de todo creyente después de contemplar la grandeza del Señor en su trono. Pero no es así. La razón por la que nosotros, al contemplar la grandeza de la persona de Cristo, debemos sentirnos confiados para acercarnos a su trono es porque esta misma persona también ejerce un gran oficio. No solamente es una gran persona en el sentido de que es divino, sino que siendo divino ejerce un gran oficio para favorecernos. El autor a los Hebreos dice, Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, según lo que el mismo autor a los Hebreos dice, eran sacerdotes escogidos de entre los hombres para favorecer a los hombres en cuanto a todo aquello que guarda referencia con Dios. Hebreos 5:1 dice, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, ese era su oficio. Ahora, dicho favor consistía en presentar ofrendas y sacrificios, dice el versículo 2 de Hebreos 5, ofrendas y sacrificios por los pecados para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Pero estos sacerdotes del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, son descritos como sacerdotes débiles. Ahí mismo en el versículo 2 de Hebreos 5 dice, puesto que él mismo, es decir, el sacerdote del antiguo pacto, está rodeado de debilidad. Y esa debilidad del sacerdocio del antiguo pacto se evidenciaba en que ellos debían, por ejemplo, ofrecer sacrificios por sus propios pecados, no solo por los del pueblo, sino por sus propios pecados, y también en que debían ofrecer sacrificios una y otra vez, cada día, eran repetitivos. Hebreos 10:11, por ejemplo, dice lo siguiente, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces estas son evidencias de que el sacerdocio del antiguo pacto era un sacerdocio débil en todos sus sentidos, desde la persona que ejercía el oficio hasta el oficio mismo, lo que hacía. Pero ahora el autor a los Hebreos, en contraste con los sacerdotes del antiguo pacto, nos dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote.
Los sacerdotes del antiguo pacto eran solo eso, sacerdotes, y eran débiles. Pero ahora nosotros, dice Hebreos, tenemos un gran sumo sacerdote. Y a diferencia de los sacerdotes del antiguo pacto, nuestro sacerdote, el Hijo de Dios, no ofreció sacrificio por sí mismo. Al contrario, Él mismo fue la ofrenda del sacrificio. Y esto, por supuesto, porque nuestro sacerdote no tiene pecado. Además, su único sacrificio, el del sacerdote, del de nuestro sacerdote, de Cristo, fue perfecto y fue suficiente. Una vez para siempre, bastó para que nuestros pecados fuesen limpiados. Y además, nuestro sacerdote, Cristo, también es el ministro de un santuario no terrenal, no hecho por hombres, sino celestial. Y de hecho, el texto de nuestro sermón también habla de la grandeza de ese lugar que Cristo mismo traspasó. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó no el velo de un tabernáculo terrenal, sino los cielos. Pregúntese, ¿cómo pudo Jesús ejercer este gran oficio de sumo sacerdote? ¿Por qué Él sí pudo, una vez para siempre, limpiar nuestros pecados y además entrar a ese lugar al cual ningún otro hombre hubiese podido entrar, al santuario celestial? ¿Por qué Él sí pudo? Bueno, la respuesta está en la grandeza de su persona. Recuerde, tenemos un gran sumo sacerdote, no un sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y se le da un nombre a este sumo sacerdote: Jesús, el Hijo de Dios. No uno del antiguo pacto que es débil, sino uno que es grande, Jesús, el Hijo de Dios. Nota entonces ahora que la grandeza de la persona de Cristo debe producir en nosotros los creyentes confianza para acercarnos a su trono. En vez de producir en nosotros terror, debe producir confianza. De nuevo, leo Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pero hay más descripciones que el autor a los Hebreos nos da en cuanto a la persona que ocupa este trono. No solo nos habla acerca de la grandeza de su ser, de su persona, o de la grandeza de su oficio, sino también de la grandeza de su humillación. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote, el mismo que ya definimos como uno grande, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este mismo gran sumo sacerdote quiso tomar forma de hombre, encarnarse, también someterse a nuestros mismos padecimientos, pero sin mancharse de pecado. Eso es una gran obra, eso es una humillación, gran humillación. Y podríamos decir, por más contradictorio que parezca, que esta humillación de Cristo es grande, es sublime, porque quien se está humillando aquí es precisamente el mismo Hijo de Dios. Y es increíble que Él, siendo supremo por sobre todas las cosas, siendo el dueño de todo poder, sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder, como decía el autor a los Hebreos al inicio, es increíble que Él pueda rebajarse tanto y al mismo tiempo no renunciar a su divinidad con tal de favorecernos con su sacrificio a ti y a mí. Así que la humillación de Cristo es grande porque la persona de Cristo es grande. Y eso lo describe el autor a los Hebreos. Y por último, describe también la grandeza de su compasión. De nuevo, nos habla de la grandeza de su persona, de su oficio, de su humillación, pero ahora también de la grandeza de la compasión que tiene este sumo sacerdote para con nosotros. Nuestro gran sumo sacerdote, siendo Dios, también es uno, dice el texto, que no puede dejar de compadecerse de nuestras debilidades. No puede. Nuestras debilidades podrían ser profundas,
pueden ser muchas en cantidad, pero el texto afirma que nuestro gran sumo sacerdote, aun siendo soberano, no puede dejar de compadecerse de nuestras debilidades. Él no es ignorante a nuestras luchas, porque Él mismo sufrió en carne propia cuando vino a este mundo luchas incluso peores que las que usted y yo podríamos estar enfrentando hoy. Tómese la tarea de buscar en la Escritura, en los Evangelios, cuáles fueron los sufrimientos de Cristo. No fue solamente la cruz, aunque ese fue el peor de todos, recibiendo la ira de Dios, pero no fue solo la cruz. Desde que nació ya estaba siendo perseguido. Sus familiares le llamaban loco, sus propios hermanos. Fue traicionado por un apóstol, fue abandonado por todos sus discípulos, negado precisamente 3 veces por uno de sus discípulos. ¿Quién sufrió más que Cristo? Nadie. La persona que más ha sufrido en este mundo ha sido Él. Y por eso es que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. O como dice el autor a los Hebreos, no puede dejar de compadecerse de nuestras debilidades. Así que mi hermano, cuando tú y yo nos acercamos al trono de Cristo, nos estamos acercando a alguien que no puede dejar de compadecerse, que siempre está allí para socorrernos. Y no solamente para socorrernos, sino para socorrernos como alguien que en realidad experimentó en carne propia lo que significa padecer. Si hay alguien que nos pueda ayudar entonces a perseverar hasta el fin, a pesar de nuestro propio pecado, ese es Cristo. Y esta es entonces la primera razón por la que debemos perseverar hasta el fin y acercarnos confiadamente a su trono, porque por la grandeza de quien ocupa este trono. Ahora veamos una segunda razón. Debemos acercarnos confiadamente a su trono por la naturaleza de este trono. El texto dice en el versículo 16, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Este pasaje define la naturaleza del trono al cual nosotros nos debemos acercar como el trono que es de la gracia. Y seguramente ya muchos de ustedes sabrán, la gracia es ese favor inmerecido que Dios extiende a los hombres pecadores. Este favor inmerecido fue el que se nos extendió, por ejemplo, en el llamamiento, cuando se nos otorgó la fe y el arrepentimiento. Fue el favor inmerecido que se nos extendió también cuando fuimos justificados. Pero la gracia no es solamente aquello que se nos otorgó una vez en el pasado para ponernos a andar en el camino de la vida, sino que también es ese favor inmerecido que se nos sigue otorgando y que se nos va a seguir otorgando hasta el fin para poder perseverar. Repito eso, mi hermano, tenga claro, la gracia no es solamente aquello que obró en usted para introducirlo a la vida eterna. La gracia es aquello que todavía hoy y en el futuro se nos va a seguir otorgando a nosotros los creyentes para poder perseverar hasta el fin. Y el Señor lo aseguró cuando dijo en Mateo capítulo 28, versículo 29, luego de la gran comisión que sabemos que va a encontrar grandes obstáculos. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y Pablo, entendiendo la gracia de Dios, también le dice a los hermanos en Tesalónica lo siguiente al culminar su carta: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Note la continuidad con la que habla Pablo. Sea con todos vosotros, siempre, constantemente, la gracia sea con todos vosotros. Así que la gracia de Dios puede definirse como ese favor inmerecido, gratuito, que Él nos extiende no solo para salvarnos, sino también para sostenernos hasta el fin.
Y este trono al que nos debemos acercar es llamado trono de gracia. Lo que quiere decir que el trono de gracia viene a ser para nosotros la fuente de la cual obtenemos gratuitamente todo lo que necesitamos para retener nuestra profesión. ¿Qué es el trono de gracia? Es la fuente de donde nosotros obtenemos gratuitamente todo lo necesario para perseverar hasta el fin. Mis hermanos, nuestro gran sumo sacerdote ocupa entonces el trono cuya naturaleza es de gracia, y de allí obtenemos todo lo necesario para luchar contra el pecado. El pecado o la lucha contra el pecado podría parecer difícil. No solamente parece difícil, es difícil. Pero el trono de gracia está allí, y esa es la fuente de donde nosotros podemos beber para perseverar hasta el fin. Incluso, permítame ponerlo de una manera distinta, decirlo con otras palabras. Sin la gracia, sin esta fuente que fluye del trono de la gracia, nos va a ser imposible perseverar hasta el fin. Algunos creyentes, algunos creen que por el terror de la santidad de Dios es mejor primero arreglar nuestros propios pecados, como limpiarnos en nuestras fuerzas, y luego de esa limpieza, cuando nuestra conciencia se calme, entonces ahí sí podemos acercarnos al trono de la gracia para poder recibir el apoyo o el socorro que necesitamos para seguir adelante en la vida cristiana. Eso es un error. Es imposible poder perseverar en nuestras propias fuerzas sin la gracia. Si usted espera limpiarse de su propio pecado con sus propias fuerzas para poder acercarse al trono de la gracia, entonces piénselo bien, porque en realidad usted jamás se va a acercar al trono de la gracia, si eso lo coloca como requisito. Recuerde el caso del apóstol Pedro nuevamente. Él le dijo al Señor, lleno de fuerza, de voluntad propia, de valentía, le dijo al Señor: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y ante esto el Señor le dijo dos cosas. No solamente le reveló lo que iba a hacer, que era todo lo contrario a lo que él había resuelto. No solamente le reveló que le iba a negar, sino que además de esto le instruyó a él y también a sus discípulos a orar. Lucas 22:40. Orad que no entréis en tentación. El Señor se va a orar solo, regresa y encuentra a todos sus discípulos durmiendo. ¿Qué les vuelve a decir? ¿Por qué dormís? Dice Lucas 22:46. ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. En otras palabras, Cristo le estaba enseñando a todos los suyos, incluyendo al apóstol Pedro, que acudir al trono de la gracia es algo necesario para poder perseverar en la fe. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro todavía seguía firme en su resolución y creía que en sus propias fuerzas él iba a colocar su vida por Cristo. Tanto que tomó una espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Pero al mismo tiempo vemos un pico en esa misma noche de Pedro, vemos un pico, una caída profunda. Sabemos que luego Pedro niega al Señor no una ni dos veces, sino 3 veces. Fue imposible para Pedro hacer lo que él había determinado hacer en sus propias fuerzas sin la asistencia de la gracia. Y ya había sido advertido, no solamente en cuanto a lo que iba a hacer, sino en cuanto a lo que aquello en lo que debía ocuparse para no entrar en la tentación. ¿Qué debía hacer Pedro? Acercarse confiadamente al trono de la gracia para perseverar hasta el fin. Así que, mi hermano, si de tus fuerzas depende que te acerques al trono de la gracia, jamás vas a poder perseverar hasta el fin y jamás te vas a poder acercar a su trono. Además,
si primero tuvieses que limpiar tu pecado para poder acercarte al trono de la gracia, entonces el trono de la gracia no sería llamado trono de gracia. Si trabajar por nuestras fuerzas fuese requisito, entonces la gracia no es gratuita. Tendríamos que trabajar, comprar algo ante el trono para poder recibir lo necesario y perseverar hasta el fin. Pero no es así, mi hermano. El trono es llamado trono de gracia. Eres débil, lidias con muchos pecados, pero como dice el apóstol Pablo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos la va a dar? Si ya nos dio lo más grande, a su mismo Hijo. Cristo ya te ha sido dado, mi hermano. Él ya es tu sumo sacerdote, ya está a tu favor. De hecho, ya estás limpio de tu pecado. Si has sido partícipe de Cristo, ya estás limpio de tu pecado. Él lo limpió una vez para siempre. No necesitas volver a limpiarte para acercarte al trono de su gracia. Ya estás limpio. Y estando limpio, Él te llama a ti y me llama a mí a que nos acerquemos confiadamente a su trono para que gratuitamente recibamos todo lo necesario para perseverar hasta el fin. Acércate entonces confiadamente a Él y vas a poder perseverar hasta el fin. Y veamos una última razón. Debemos acercarnos confiadamente a su trono por los resultados del acercamiento a este trono. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, el trono de la gracia nos garantiza que todos nosotros, los creyentes, en verdad vamos a recibir lo necesario para poder perseverar. No se trata de que quizá me acerque y quizá reciba lo que estoy pidiéndole al Señor, o que quizás salga frustrado de su trono porque no recibí la asistencia, sino que en realidad Él verdaderamente va a extender siempre su favor hacia nosotros para perseverar hasta el fin. Ahora, note lo que garantiza el texto a todo aquel que se acerca confiadamente a su trono. Dice que se nos garantiza misericordia y gracia para el oportuno socorro. No se nos garantiza que las pruebas van a ser quitadas, porque a veces también nos acercamos al trono de Dios confiando en que quizá Dios nos quite las pruebas, pero eso no va a suceder. Se nos garantiza que vamos a obtener misericordia y gracia precisamente para perseverar hasta el fin en medio de todas esas pruebas. Y Él ha sido puesto por el Padre como nuestro gran sumo sacerdote para favorecernos, y como buen administrador, como buen sumo sacerdote, Él nunca falla. Cristo le ha sido dado cumplir con una obra, y cuando se encarnó le fue dado mandamientos específicos con los que Él debió cumplir, y todos ellos los cumplió. En la oración que se conoce como la oración sacerdotal de Cristo, que encontramos en Juan 17, el Señor dice lo siguiente, Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál obra? La oración continúa diciendo en el versículo 6, Juan 17:6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Versículo 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, ninguno de ellos se perdió. Versículo 14: yo les he dado tu palabra. Versículo 18: los he enviado al mundo. Y mire cómo cierra la oración. Juan 17:26: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Todo lo ha cumplido.
Cristo no ha fallado en nada de lo que el Padre le ha encomendado. Recibió mandamiento también para morir y resucitar al tercer día, y también lo hizo. Juan 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Lo cumplió? Sí lo cumplió. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, note, entregó el Espíritu. Él lo entregó. Mateo 28, versículos del 5 al 6, la escena de la resurrección. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, dice el texto. Y el tiempo no nos alcanzaría para seguir citando textos bíblicos que nos dejen en evidencia que el Señor ha cumplido con cada mandamiento que le ha sido dado por el Padre. ¿Cómo entonces dudar de que el Señor realmente nos va a favorecer con su gracia si nos acercamos a su trono confiadamente? Mis hermanos, el resultado de acercarnos a su trono no va a ser decepcionante. El resultado de acercarnos confiadamente a su trono es de hecho gracia y misericordia para el oportuno socorro, recibir lo necesario para perseverar hasta el fin, a pesar de nuestro pecado. Le hago las mismas preguntas que hizo el Señor para animarnos a acercarnos a su trono. Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pero pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y aquí sí cabe usar también el texto que en muchas partes se malinterpreta, donde el Señor dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y espero que esto sirva, mi hermano, para que tengamos claro que no hay decepción si nos acercamos confiadamente al trono de su gracia. El resultado de acercarnos a su trono es recibir lo necesario para perseverar hasta el fin. Y en conclusión, como participantes de Cristo tenemos un llamado de perseverar precisamente hasta el fin. Pero nos encontramos con el obstáculo del pecado que si lo descuidamos podríamos llegar al punto de estar luchando contra la apostasía. Pero hay un camino muy seguro que nos traza este texto de Hebreos 4, versículos del 14 al 16, donde nos presenta que para poder perseverar hasta el fin, a pesar de nuestras debilidades, debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y dimos las razones por las que debemos hacerlo. Lo debemos hacer primero por la grandeza de quien ocupa este trono, segundo por la naturaleza de este trono y tercero por los resultados del acercamiento a este trono. Ahora, este llamado de acercarse confiadamente al trono es solo para el creyente. Recuerde que estamos hablando de alguien que debe recibir asistencia gratuitamente para perseverar hasta el fin. No podríamos decirle a un impío que se acerque confiadamente al trono de la gracia porque él ni siquiera ha empezado en el camino de la vida, así que no puede perseverar en algo en lo que él no ha sido puesto aún. Para el impío,
Si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida al Señor, para usted el trono del Señor en estos momentos no es su trono de gracia, es trono de juicio. Para usted en estos momentos Cristo no es su sumo sacerdote, es su juez. ¿Quiere decir esto entonces que usted no puede acercarse al Señor para encontrar misericordia, para encontrar vida eterna? No es así. Lo contrario. Si usted aún no ha iniciado en el camino de la vida, usted puede acudir al Señor en arrepentimiento por sus pecados, en un arrepentimiento genuino, confiando que el sacrificio de Cristo es suficiente para borrar todas sus faltas, todas, para cubrirlas todas. Y entonces, de ahí en adelante, Cristo puede ser llamado su sumo sacerdote. Su trono puede ser para usted el trono de la gracia. Y de ahí en adelante va a recibir lo necesario para perseverar hasta el fin, porque ninguno de los que hacen parte de Cristo se perderá. Ninguno. Permita entonces el Señor que los inconversos puedan hallar esta vida y también nos permita a nosotros los creyentes ser conscientes de lo que acabamos de escuchar en este sermón. No es algo ligero, es algo serio. No acercarse confiadamente al trono de la gracia nos expone a incredulidad. Y estar expuestos a incredulidad nos expone a luchar contra la apostasía. Así que seamos diligentes en acercarnos confiadamente a su trono. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque inmerecidamente nos has dado a tu Hijo, has manifestado tu amor en Él, colocándolo en nuestro lugar en la cruz y también aplicando su obra por tu Espíritu en nosotros. Te damos gracias por toda tu obra de redención, por toda tu gracia, porque tu gracia no solamente nos alcanzó una vez, sino que todavía permanece con nosotros y permanecerá hasta el fin, de manera que podemos estar confiados en que tú nos vas a ayudar, nos puedes ayudar, nos dará lo necesario para perseverar hasta el fin y lo harás de manera oportuna. Danos siempre de tu misericordia y de tu gracia, que podamos caminar por este mundo confiando en que tu sacrificio ha sido suficiente para llegar a aquello que tú nos has prometido. En el nombre de tu Hijo te oramos. Amén.